centros de las ciudades tienen esto de que no tienen auto, pero te sale un poquito y ya la gente tiene que tener. Vamos a hablar también de la bicicleta, que es otro tema que siempre se habla, ¿no? ¿Qué pasa con integrar la bicicleta por el Transantiago? ¿Hay políticas para aumentar el uso de la bicicleta en la ciudad? ¿Podrá haber políticas para aumentar el uso de autos híbridos y eléctricos en Chile? Pero yo también quiero aclarar esto, o sea, yo obviamente que apoyamos la bicicleta, fija, el correr de la bicicleta, pero yo me pregunto cómo se pueden dar tantos kilómetros en bicicleta, porque estamos muy lejos, o sea... ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Sí. Porque sí, la verdad, sí. Decirlo que políticamente... políticamente incorrecto es como decir la manera elegante, sí puede decir la verdad. Puede ser la verdad. Los problemas hay que priorizar. Y los desafíos también. Y los recursos son escasos. Y Chile, que para muchas cosas cree que es un país súper desarrollado, cuando enfrenta una realidad súper pobre. Si uno mira el ingreso per cápita regional, se encuentra con Antofagasta, Punta Arenas, que son riquísimos. Estoy hablando per cápita y por tanto promedio, y por supuesto que esto no... Y la Araucanía, que somos pobres. Entonces, una persona que es pobre en la Araucanía vive verdaderamente en Haití, y una persona que es rica en Antofagasta, en Punta Arenas, vive en Noruega. Esa es la realidad chilena. Entonces, y nosotros tenemos el nivel de contaminación de agua servida equivalente a los 5 países más desarrollados del mundo, tenemos la telefonía, la cantidad de celulares, o sea, nos hemos puesto para un mundo que no necesariamente vivimos. Y en la medida en que uno se va hacia ese mundo, le inflige cada vez más daño a las personas que están en la parte de abajo de la escala. Cuando tuvo una discusión súper grande que el Transantiago había disminuido a 1/3 la contaminación de Santiago y por lo tanto hoy día el principal problema de contaminación no son los automóviles sino que la leña en Santiago. Santiago está a nada de la ciudad contaminada de Estados Unidos, está un poquito peor, un 10% peor, pero está a nada, a pesar de que queda la cantinera súper fuerte, pero a un costo gigantesco, porque la transformación del Transantiago, que empezó de buses que eran horribles a tener buses hoy día en promedio mejores que en tema de contaminación, que muchas ciudades europeas taquilla, lo está pagando la gente hoy día. O sea, esos 1.500 millones de dólares anuales de costo de transporte es un costo que está pagando la gente hoy día. Entonces la pregunta es, los autos híbridos, los incentivos, sí, pero mejor me lo gasto en educación. Sí, pero mejor bajo la tarifa del transporte. O sea, claro, es súper triste, oye, ¿cómo no incentivo los autos eléctricos si son maravillosos? Sí, pero a cambio de qué? O sea, si me dice eso o baja 10 pesos el transporte urbano, el transporte de Transantiago, yo sabes que tiene que bajar 10 pesos. O sea, no quiero... Y la otra cosa es que hay incentivo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que los países desarrollados logren que el auto eléctrico sea más barato que el auto de gasolina. El auto de petróleo subió tanto que ya estamos llegando y que por tanto tenga un incentivo automático. Pero no sé si tenemos que priorizar, hoy día el auto ya está priorizado, bastante. Y puede ser razonable con el tema de contaminación, pero ¿será eso en comparación con la educación lo más importante? A mí se me pregunta como ministro de Transporte, si yo tengo que elegir entre bajar 10 pesos Transantiago o incentivar los autos eléctricos, yo personalmente prefiero bajar 10 pesos Transantiago. Creo que le pega mucho más a gente mucho más necesitada. Eso es Pero quizás yo creo que como Ministerio de Transporte hay ciertas iniciativas que se puedan realizar que no necesariamente generan tanta inversión. Yo creo que el tema de la bicicleta es un tema importante, es muy de moda, pero las experiencias que hemos tenido en Santiago de construcción de autopistas es fatal, están muy mal diseñadas y quizás yo que viví en Londres, es posible andar en la calle, en ciudades tan difíciles, yo creo que es posible educar a la población y en eso es el Ministerio de Transporte tiene un rol importante sobre normas de tránsito. Por ejemplo, la gente en Santiago no sabe andar en bicicleta, los autos no saben respetar a los ciclistas y el Ministerio de Transporte podría tener un rol fundamental en la educación de la población para andar en bicicleta. Hay gente que ha viajado toda la vida en bicicleta, en sectores más pobres también y sería bastante, no es tan difícil. Yo creo que esa iniciativa no es el costo de un auto híbrido, yo creo que es una iniciativa mucho más sencilla de campañas publicitarias, de campañas de tránsito, de multar. A mí me pasaban parte. ¿Por qué no se puede hacer ese tipo de cosas que no sería tan difícil obligar a la gente a andar con casco? El índice de gente que muere
Entonces yo creo que ese tipo de iniciativa sí conduciría a un tema de transporte un poco más sustentable. Yo creo que eso, como Ministerio de Transporte, es vital. Yo una vez me tocó ir a reportar la firma de un acuerdo de Chile con Dinamarca y estábamos todos los turistas esperando a la puerta del ministerio, donde se iban a firmar esto, estaban ministros esperando, y llegaron los funcionarios del ministerio en bicicleta, todos, con los papeles que había que firmar, con los maletines, con todos los papeles que firmar, o sea, todos los funcionarios que llegaban en bicicleta, a la gente de la puerta del ministerio, subían y firmaron todo. O sea, al único que no llegó en bicicleta fue el ministro, pero toda la gente, es bastante más rara la bicicleta allá. Pero aquí hay algunos lugares, hay unas propuestas, por ejemplo, que han sido publicadas sobre las posibilidades de hacer ciclovías en el mismo lecho del río Mapocho, publicadas en plataforma arquitectura, que creo que vale la pena considerar, porque de hecho tiene un costo absolutamente mínimo. Yo también estoy completamente de acuerdo con el ministro que el tema de los autos eléctricos es de verdad marginal, no resuelve gran cosa. Por lo demás, simplemente tiene un costo completamente alejado de lo que podría pagar la gran mayoría de los santiaguinos. Pero volviendo al tema del PRMS, yo creo que debo decir, si de verdad queremos crecer, debe crecerse desde un sistema de transporte estructurante que permita garantizar que las personas que van a vivir en esa zona viajen entre la periferia y el centro de manera eficiente. Si no somos capaces de garantizar eso, entonces la alternativa 2 es evaluar las posibilidades de reconversión de los terrenos que actualmente tiene el sistema de transporte, como por ejemplo la línea del metro. Evaluar cuáles son los terrenos disponibles para reconversión en el casco urbano, en el radio urbano de Santiago, y preguntarse, si no puedo extender, porque francamente Chile no es un país que pueda permitirse estos sistemas de trenes de cercanías, etc. Bueno, si no puedo eso, entonces la alternativa que me queda es la reconversión del terreno central. Así lo vería yo. Y eso, el problema es que yo creo que hay mucha plata también, o sea, muchos intereses económicos, es decir, hay mucha gente que gana mucha plata especulando con terreno, entonces obviamente lo que todo el mundo, lo que ellos quieren, que son grupos que se hacen millonarios con este tema, es la reconversión de terreno para ganar más plata, pero no hay interés en mejorar la ciudad. Por eso entonces yo creo que ellos han tomado esa decisión. Y por eso nos estamos preguntando cuál es el rol del Estado, porque que grupos privados tengan esa motivación es natural, así funciona. La pregunta es, ¿por qué hace el Estado frente a eso? El Estado que naturalmente tiene la motivación opuesta que garantiza el tiempo. Sí, voy a hablar de la bicicleta un segundo. Yo quiero contarles que tenemos planes que se llama Colegio en Bicicleta, que incentivando y desarrollando en zona, y además que publicó en una ciudad que tiene un estándar de bicicleta competitivo con las ciudades de Europa, o sea que hay esperanza. Santiago nosotros tenemos un plan de interconexión de ciclovías, porque una cosa atroz es que uno anda un rato y después tiene que cruzar la Alameda, entonces ¿cómo pasa? Hay un desafío. Y respecto del tema, yo comparto que la ciudad o es capaz de generar sistema de transporte o se reconvierte, y la verdad es que además creo que nosotros, a pesar de todo, tenemos una infraestructura de diseño de Transantiago que es bien, que tiene altas posibilidades. O sea, hay un montón de cosas malas, y la verdad que la principal cosa mala del Transantiago tiene que ver con que nadie creía en el Transantiago. Entonces cuando lo diseñaron, los contratos son horribles. El contrato es tan ventajoso para el operador, a pesar de que además después están muy endeudados, entonces tampoco le va tan bien, pero era tan ventajoso que no es ventajoso para el pasajero. Y esa transformación de contrato es fundamental. Yo le pago demanda garantizada, me da lo mismo cuando el pasajero tú subes, te pago lo mismo, y además con la población crece al 1,7 voy a ir creciendo al 1,7. Y además si cae, más bien avanzado, yo espero antes de fin de año estar listo. Pero son contratos que tengo que cambiar extorsionando un poco porque no terminan. O sea, hay que convencer con algunos argumentos duros. La otra cosa que quiero decir es que tenemos una cosa que se puso un poquito populista, y es que Santiago tiene un problema de transporte súper complejo, pero otras ciudades no. Otras ciudades la gente camina, no necesita buses, pero igual la plata que me gasto en Santiago tengo que darle lo mismo a regiones. Y eso es caro, porque no sé qué hacer con la plata en regiones para transporte, se pagan muchas necesidades, pero no sé si para transporte. Y en cambio, si tengo que aumentar un poquito el subsidio aquí, tengo que pensar en que tengo que ir el doble. Entonces, hay algunas cosas que nos han ido pasando como sociedad que no son simples de resolver. Reconociendo que por suerte el ciudadano está tomando un poquito más de voz
de repente toma harta voz para sus derechos, pero poquita para sus deberes. Y ahí tenemos un desafío también. Vamos a ir un poquito más rápido, ministro, en cuanto a las que se preguntan. En cuanto a la política de transporte, ¿es posible independizarlo del gobierno de turno? Yo creo que el Ministerio de Transporte tiene que lograrlo porque necesita planificar y además los que vienen necesitan estas planificaciones para seguir. Entonces no lo creo es un tema mucho más técnico, no lo creo grave. O sea, por supuesto la discusión política siempre está, pero creo que es posible. A ver, lo está haciendo, no ha sido posible hasta ahora. Creo que se han tomado determinaciones de acuerdo al gobierno de turno. Creo que sobre todo porque hasta ahora se ha pensado separado el tema del transporte con la planificación urbana y creo que ese es el problema. Seguimos hablando del transporte como si no estuviese involucrado en la planificación urbana. Si se aprobó una política o si se aprobó un estudio para hacer una política urbana, llevan muchos años sin política urbana. Y en ese sentido, ha tenido que ver con el gobierno, casi con los ministros que han entrado. Hubo ministros que llaman interés vivienda social, otros ministros, pero el tema de la política urbana va a tener que estar vinculado y hasta ahora no ha estado vinculado con la política de transporte, entonces más o menos yo creo que va a ir cambiando. A menos que se tome una decisión muy potente de una política urbana que incorpore una política de transporte, y hasta ahora el PRMS, por ejemplo, no lo contempla. Y en eso yo creo que es un tema de que es importante. Tú lo tocaste ya ahora, pero lo voy a repetir para los tres. La pregunta es, ¿no es evidente que hay que pensar en un gobierno metropolitano diferente para Santiago? Yo creo que sí. Yo creo que hay decenas de problemas a escala metropolitana que no pueden ser abordados cada momento. Me parece poco. En el tema político puede ser, no sé, no encuentro que sea el tema de mi incumbencia ni mi especialidad, pero yo sí creo que las cosas que se planifican y que se ponen con fuerza, lo que pasa es que hoy día no está, funcionan igual, independiente si tienen un tema, o sea, nosotros nos hemos hecho cargo de la continuidad del metro, de Transantiago, y estamos trabajando con la continuidad que corresponde. O sea, yo creo que si uno le pone la fuerza que no ha tenido y que estamos empezando a construir, se logra. Y las instituciones son muy responsables, los equipos míos son los mismos. O sea, finalmente yo trabajo con un ministerio que había, ¿no? Hay pocos cambios. Entonces, yo creo que se puede, lo que pasa es que no se le da importancia. Entonces, si no se le da importancia, nada funciona. Yo creo que si existiera, por ejemplo, un gobierno, un gobernante, un intendente regional electo, provocaría cosas de estos temas. Por ejemplo, como hoy en día no se discuta, la ciudadanía tendría que votar y tendría que votar por precisamente si este tema es algo que queremos seguir tratando como la organización del movimiento urbano. Yo creo que es importantísimo que tengamos un gobierno electo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. Esto está relacionado con el actor clave que dice que es el Ministerio de Obras Públicas, no está en esta mesa, pero ¿en qué medida este tipo de iniciativas, por ejemplo, que él habla de que el Ministerio hace una autopista, que se interrumpe, ¿no es cierto?, en una zona? ¿En qué medida este tipo de iniciativas contribuye a los estándares de calidad, medidas asociadas a bajas velocidades, fortalecimiento del espacio público, mejor del transporte público, si se incentiva el uso del automóvil frente al transporte público? Ahora, en general, en las ciudades es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, ¿no? Salvo vías específicas, como fueron las autopistas, como la solución del Costanera Center, pero en general, la mayor parte de la responsabilidad la tiene el Ministerio de Vivienda. A pesar de que yo creo que la lógica de este tipo de cuestiones es involucrar a todos los ministerios que tienen que ver con la planificación física de la ciudad en proyectos evidentes. Bueno, se nos acabó el tiempo, nosotros una última duda, ministro, porque como en particular, en el sentido que si no se puede No, realizar... 405. Muy mal. Muy mala. No sé ya, pero ahora efectivamente parece ser que no se puede resolver el tema de la distancia. La gente vive acá, trabaja acá y tiene que viajar 2 horas. Pero se podrá cambiar el último que el pasajero vaya sentado y no con una lata de sardina, porque por último esas 2 horas utilicen en leer, en tejer, en no sé, algo que sea de la experiencia del viaje. Por último, que no hay arreglos, tiene que pasar 4 horas de la ida, 4 horas de la vuelta. Pero que la experiencia del viaje no sea tan desagradable. Sí, bueno, no es fácil, porque son buses nuevos, que duran 10 años, pero nosotros estamos trabajando en mejorar un poco el layout de los buses y en disminuir, porque el problema hoy día tiene que ver con que en la hora punta la gente se sube por las ventanas. Entonces si además uno pone asiento, tendría que ir definitivamente en el techo. Entonces,
en una composición de aumentar buses, de ir cambiando y renovando con más asientos, aunque signifique más buses. Pero además, los viajes largos tienen que ser en tren, en metro. O sea, que hay que ir cambiando la estructura. Los troncales está bien, pero los troncales no pueden tener grandes recorridos, no puede depender de San Bernardo. San Bernardo tiene que funcionar el tren. O sea, ya San Bernardo está demasiado lejos, no es para buses del estilo de los que tenemos hoy día, y estamos trabajando en eso. O sea, nosotros hoy día el desafío más grande es pensar en Quilicura y pensar en San Bernardo con sistema de tren. La última influencia en la metodología, para que no le van a pedir observaciones. De la PMS yo soy, de aquí para adelante yo soy un obrero que le toca ver cómo hago para resolver el diseño. Bueno, yo voy a moderar acá esta mesa y forma parte de otra que no he estado, por lo tanto no me puedo subir al chorro de que han dado esta conversación sobre el plan regulador, pero esta mesa se supone que trata sobre las áreas verdes y el plan regulador. Y yo solo como una palabra de ciudadano al comenzar la conversación, doy por descontado que las áreas verdes no son un caso aislado al interior del problema de la ciudad, sino que lo que existe acá es un ámbito público en el que todos vivimos, y donde lo que se discute acá se llama plan regulador, y creo que estamos en un momento nacional donde lo público y la palabra regulación y no la palabra libertad individual desatada está volviendo a tomar cierto lugar y cierta dignidad. Va a comenzar a abrir esta mesa Valeria Ortiz, que es la jefa del Departamento de Planificación del Gobierno Regional Metropolitano, y a continuación Julio Poblete, que es el presidente de la Fundación IPACHE, y Pedro Bane, director del Instituto de Estudios Urbanos Territoriales, agregarán sus comentarios y entre todos veremos qué es lo que pasa acá. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy bienvenido conversar en un contexto académico donde hay muchas ideas frescas y, bueno, donde también hay que introducir las temáticas de cómo trabajamos nosotros desde el sector público y cómo realmente se viabilizan, operatizan y territorializan los proyectos que se discuten en AMPA. Tengo una presentación muy cortita que va a abordar la primera parte, que me gustaría tocar el tema de la institucionalidad. Yo estoy trabajando en el Gobierno Regional Metropolitano desde la División de Planificación y Desarrollo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer la administración superior de la región, y específicamente desde el Departamento de Planificación abordamos productos estratégicos de planificación y convenios de programación, que son nuestras principales herramientas para abarcar recursos y para territorializar las inversiones y los lineamientos de planificación con los que trabajamos. Me voy a tomar solo un minuto en contextualizar un poco el tema del traspaso de competencias. El año 2007, la cita del 2009, pero fue el año 2007, se realizó el traspaso de competencias desde la SUBDERE a los gobiernos regionales, en términos de planificación regional y ordenamiento territorial. ¿Cuál era el objetivo de este traspaso de competencias? Pasar desde una lógica sectorial a una lógica territorial de las intervenciones. En ese sentido, nosotros trabajamos con las políticas públicas regionales en el ámbito de la planificación regional y en el ámbito del ordenamiento territorial a través del Plan Regional de Ordenamiento Territorial. En la escala de productos estratégicos entra también el tema de las políticas, la cartera de inversión regional y los convenios de programación, que son el eslabón más visible de nuestra intervención.
En este sentido, nosotros desde la estrategia de desarrollo regional tenemos un lineamiento bastante importante que es el tema del medio ambiente. Y en ese sentido tenemos compromisos con otras instituciones, con otros sectores y con los gobiernos locales. Compromisos en relación al PPDA, por ejemplo, al Plan de Prevención y de Contaminación Atmosférica, y nuestras funciones específicas al respecto son la generación de áreas verdes, el control de emisiones de partículas contaminantes y la revisión de ciclovías. Luego, respecto específicamente a las políticas públicas regionales, tenemos una propuesta de política pública de eficiencia energética y una propuesta de política pública de áreas verdes. Eso lo hemos estado trabajando, esos mismos temas, desde el 2007 a la fecha, y por distintas razones aún están en revisión o en proceso de aprobación. Pero para ejemplificar un poco, que son ejes fundamentales del quehacer del gobierno regional, pero a través de estos instrumentos. Los instrumentos de planificación territorial, como el PRMS, como todos saben, corresponde a la Seremía de Transporte, y nosotros apoyamos en conjunto las iniciativas que se presentan. Para focalizar un poco más en el tema de áreas verdes, bueno, como les comentaba, nuestros compromisos con respecto al PPDA y nuestras herramientas, que son principalmente los convenios de programación y la asistencia técnica de las mesas temáticas. Dentro de los convenios de programación, uno de los más importantes que tenemos en este momento es el convenio entre el MIGU, el MOP y el GOI. En ese convenio de programación se trabaja el tema de parques, pasivos ambientales, ciclovías y otros proyectos de conectividad. Respecto específicamente al tema de parques, está como proyecto el Parque La Cañamera, el Parque La Hondonada y el Parque La Guada, como todos saben, es prioridad presidencial. Dentro de los pasivos ambientales se trabaja el proyecto Cerros de Renca y el proyecto Lorrazuri. ¿Cómo se trabajan estos proyectos en conjunto entre las instituciones públicas? Dentro de las competencias que tiene cada ministerio, cada sector, se hace un compromiso de colaboración y cada uno aporta con cierta cantidad de financiamiento y con ciertas atribuciones que tiene, o sea, realizar las acciones dentro de las atribuciones que cada uno tiene. Por ejemplo, en el Parque La Guada, DOH MOP se encarga obviamente de las obras hidráulicas, luego hay un tema de, por ejemplo, expropiaciones y de liberar zonas de obra para implementar, que eso está a cargo de MIGU, y nosotros particularmente dentro del gobierno regional ejecutamos las obras de parque. Así vamos amarrando todas las iniciativas que pueden generar cada ministerio por separado, las armamos en conjunto y trabajamos sinérgicamente a través de los convenios de programación. Para introducir un poco el debate respecto de las áreas verdes, uno de los principales problemas que nosotros hemos detectado, como bien decía el alcalde Johnny Carrasco, es la responsabilidad que les queda a los municipios luego de ejecutar la obra. Porque nosotros en general podemos actuar en relación a la coordinación, formulación, evaluación de los proyectos y luego la ejecución. Pero hay un tema no resuelto que es el tema de mantención de las áreas verdes y la responsabilidad que recae en cada uno de los entes que finalmente se hacen cargo de ello. Y no es solo un tema de quién riega el pasto, sino que de repente se han generado métodos para contar con agua, que eso no sea un tema que vaya a complicar la mantención del parque, pero hay otros requerimientos que no están resueltos, como la responsabilidad de administrar el área verde, de preocuparse de la seguridad dentro de cada una de las áreas verdes, el uso del equipamiento asociado, de las canchas, del mobiliario, etc. Entonces eso se levanta como un problema que hasta el momento no ha tenido consenso en relación a su solución. Por otra parte, respecto a la generación de los proyectos, hay un tema importante que tiene que ver con la metodología de evaluación de los proyectos. Como decía también un expositor dentro del video, no me acuerdo quién fue, hay proyectos que no se pueden realizar en sectores donde no haya población directamente beneficiada.
Pero también está la otra lectura, desde el otro lado. ¿Cómo hacemos un proyecto de parque en un sector urbano consolidado cuando tenemos que empezar a ocupar territorio que no está disponible ni para la ejecución ni para después el libre uso y libre acceso de esas mismas áreas verdes que estamos empezando a construir? Entonces, desde la perspectiva del trabajo que realizamos nosotros, yo creo que esas dos interrogantes o esos dos puntos de atención son los principales que podríamos resolver a través de un debate primero académico y luego vinculado al sector público. Eso. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a tomar la licencia, como dije a Genaro, de pasar un pequeño panfleto cortísimo antes de hablar del PRMS. Pero me comprometo a hablar del PRMS porque, como decía Ricardo, que se esforzó en el panel anterior, este seminario y debate es del PRMS y por lo tanto yo lamento que Valeria no haya hablado del PRMS. En fin, Fundación Mi Parque, y porque creo yo que es importante un poco que ustedes conozcan la misión. Lamentablemente el espacio público hoy día sigue siendo espacio de nadie. ¿Se puede maximizar la pantalla? Lamentablemente los espacios públicos siguen siendo espacio de nadie y lo que me pasa a mí es que en el fondo la palabra área verde es una palabra vacía de contenido, no dice nada. Finalmente es una mancha verde en un plano, pero no tiene calidad, no tiene cualidad, no tiene vida. Y por lo tanto creo yo que en este debate de que algo se plantea en el panel pasado de finalmente avanzar sobre una planificación integrada de la ciudad, la integración o la visión integrada se logra básicamente no solamente con integración social desde el punto de vista de la habitación, ¿no es cierto?, de la vivienda, que fue el primer panel, no solamente con un mejor acceso a la conectividad, sino también con un mejoramiento más transversal de los entornos. La integración, porque una persona se siente integrada, básicamente depende también de en qué entorno se mueve. ¿Y por qué es importante? Porque los entornos generalmente condicionan los estados de ánimo, los sueños, finalmente la vida diaria. Y vuelvo aquí a la integración de las políticas públicas en general. Como alguien decía en el panel anterior, nosotros, y lo decía el ministro creo, seguimos siendo un país pobre y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de que frente a problemas complejos y transversales desde el punto de vista de que funcionan o atañen a distintos sectores o problemáticas, nos seguimos enfrentando con anteojeras de caballo, nos seguimos enfrentando de manera unisectorial. Y en ese sentido, tener una política apropiada de áreas verdes y espacios públicos no solamente redunda en que tengamos una ciudad más verde y quizás estéticamente más apropiada, sino que redunda en temas ambientales, en temas sociales como drogadicción, delincuencia, seguridad. Y por lo tanto creo yo que el desafío hoy día, para enmarcar un poco lo que decía muy bien Patricio, las áreas verdes no es un problema aislado, sino que tiene que ser puesto dentro de un contexto. Por lo tanto, nosotros en la Fundación nos dimos cuenta que hoy día todas las políticas iban fundamentalmente a solucionar el tema del techo y el tema de los entornos está soslayado. Y en ese sentido, el PRMS siempre, para ir centrando la discusión, propone, ¿no es cierto?, a través de su propuesta de áreas verdes y corredores verdes, ya sea como áreas verdes obligatorias que se van a convertir en bienes nacionales de uso público, como sus áreas verdes forestadas que permanecen en propiedad privada, aumentar en promedio en la región metropolitana de un parámetro que podrá ser discutible, pero para efectos de la discusión de ahora usémoslo, de 3,4 metros cuadrados por habitante, con las nuevas áreas verdes llevarlo a 8,6 metros cuadrados por habitante. El
problema está que la discusión de áreas verdes, como seguimos en este ámbito de que área verde es un concepto etéreo, no es un problema solamente de número, es un problema de dónde están y cómo son esas áreas verdes. Martín Andrade, mi socio y cómplice de la Fundación Uniparque, ¿no es cierto?, en el inicio, decía quizás mucho más importante para la calidad de vida que tener un parque como el que se está planificando el PRMS100 en el sector de Cerro Techera, San Bernardo, que tiene más de 5 kilómetros de largo por 200 metros de ancho, ¿no es cierto?, es tener pequeñas placitas de 3.000 a 5.000 metros, que son las que la gente usa todos los días y las que realmente le van a cambiar la calidad de vida de esas personas. Un parque de más de 5 kilómetros de largo no tenemos en Chile, un parque más de 5 kilómetros de largo. ¿Cómo se maneja ese parque? Y que además está flanqueado en ambos de sus costados por áreas verdes públicas y tiene un centro, que son parques de 200 metros, donde 50 y 50 por cada lado son áreas verdes públicas, y el corazón es una área verde forestada privada, ¿ya? Y que corre el riesgo de sufrir el mismo síndrome que hoy día sufren muchos espacios públicos de nuestras ciudades, que es la privatización de esos espacios, en el sentido que se va a poder colocar ahí dentro de esas áreas verdes aproximadamente un 50% de superficie se va a poder ocupar para equipamientos compatibles de uso público. Entonces, ¿cómo se da finalmente el proyecto de esos edificios de uso público dentro de esa área verde? Va a ser muy importante para finalmente definir si es una política exitosa o no. La iniquidad, la discriminación de los espacios públicos, nosotros hemos hecho mucho ejercicio en participación con la comunidad, en nuestro modelo básicamente participativo, para efecto de llevar a cabo este trabajo. Uno ve los dibujos, unas caricaturas son dibujos reales, los dibujos donde hay más áreas verdes tienen sol y aparece el color verde, y los otros son dibujos grises, o sea, los niños tienen sumamente claro lo que viven. Y este tema de las áreas verdes es una deuda histórica, no es del último tiempo. Y por lo tanto, nuestra misión básicamente es trabajar con todos, para todos, ¿cierto?, con la comunidad, para la comunidad, y muy brevemente mostrarle un poco la metodología de nuestro trabajo. Nosotros, en vez de esperar que exista una gran política que de arriba hacia abajo solucione el problema, nos hemos metido de abajo hacia arriba, y lo que hacemos primero es seleccionar un lugar para trabajar. Sumamos al municipio, sin el municipio no podemos llegar a ninguna parte, y trabajamos básicamente sobre el bienes nacionales de uso público. No tenemos plata, por lo tanto le pedimos plata a aportes a la empresa privada. Nuestro diseño es participativo y nuestra construcción es participativa, y que siempre busca, ¿no es cierto?, asegurar la mantención. Nuestros logros en 3 años son haber plantado 4.000 árboles, haber renovado aproximadamente 3,1 hectáreas de áreas verdes, hemos intervenido más de 230.000 metros cuadrados, hemos reunido en todos estos trabajos más de 2.200 voluntarios, en fin, tenemos 26 proyectos construidos, etcétera, etcétera. Y básicamente nosotros llegamos a lugares que son como estos. Plaza Villa Sarruica en Renca, esta es la condición actual de un área verde constituida, porque está para todos los efectos en el conteo de los 3,4 metros cuadrados que está constituida. Este es nuestro trabajo con la gente, maquetas, fichas, en el fondo que la gente entienda que en el fondo frente a una escasez de recursos y a una falta fundamental de apropiación de estos espacios, involucrar la vida fundamental, y que las decisiones de ellos tienen costos alternativos. O sea, si la opción es poner luminarias, estamos renunciando a árboles. Si queremos más juegos, eventualmente tenemos menos mobiliario para sentarnos. Y esto, en el fondo, tiene también un proceso educativo que para nosotros es súper valioso, y que después de construir el área verde nos permite estar tranquilos de que esta gente, que en este caso fueron 100 voluntarios, que reunían tanto a voluntariado corporativo de la empresa que financió este proyecto, como los mismos pobladores, ¿no es cierto?, que vivían en el entorno de estas villas. El día de mañana, a través de este proceso de transformación, nosotros hoy día tenemos que hacer algunos trabajos de obra previa, con maquinaria, etcétera, pero finalmente hay un día final, que es cuando uno cruza la meta, que se produce solamente en una mañana o en un solo día, donde la gente ve en un plazo, desde que todo esto comenzó hasta que terminó, de no más de 2 a 3 meses, que el lugar donde ellos habitaban todos los días ha cambiado radicalmente. Y eso creo que también es súper importante y que debe incorporarse como tema de gestión de los instrumentos de planificación, que es tener un horizonte cierto y financiamiento centrado, porque el tema de las expectativas
que eventualmente generan muchas veces planificación, si no tienen un aterrizaje pronto y certero, al final del día lo único que producen es ilusión. Esta es una foto 6 meses después del proyecto, fíjense ustedes, pasos impecables, los árboles impecables aquí. Nosotros hemos logrado incluso que las municipalidades que habían clausurado empalmes, o sea, medidores de agua potable en estas plazas, por vandalismo, etc. Hemos logrado que lo repongan, hemos logrado incluso que muchos de estos vecinos, en el momento de plantar, le ponen nombre a los árboles, nombres de parientes fallecidos, del perro querido que lo atropelló un camión, en fin. Y esto es digo porque esto es muy potente, si al final así se construye la ciudad. Y por ejemplo, todavía recuerdo el año 2009, un par de funcionarios municipales que recibimos varios llamados de familias, de personas que llamaban a Martín Andrade, el director ejecutivo de la Función Especial Martín: don Martín, no se preocupe, nosotros estamos yendo a regar, no se nos ha muerto ningún acuerdo. Creo que estos procesos de construcción participativa son sumamente valiosos. No voy a repetir más cosas, pero también participamos en la reconstrucción, armando los espacios comunes de la escuela, y estamos haciendo un seguimiento a cómo ha cambiado el escenario social en estos lugares intervenidos, cómo la gente antes estaba más triste y ahora está más contenta, cómo antes la gente no conversaba con su vecino y ahora está más dispuesto a trabajar en equipo. En fin. Casi se me acabó el tiempo. Creo yo que es importante cuando uno se plantea este desafío del PRMS de aumentar el estándar, y que lamentablemente no está de alguna manera como un correlato de dónde están las necesidades territoriales de mayor cantidad de diabetes, sino que resultó ser que la expansión va a tener un mejor estándar. Sería importante, y ahí me vuelvo a lo que dice Valeria, de que hay tres instancias que hoy día, lamentablemente, porque no conversan nuestras políticas públicas y porque trabajamos en un carril con anteojera, que podrían ser conducidos a que ayuden a implementar las áreas verdes. Uno es el Plan de Prevención y Contaminación del Aire de la Ciudad de Santiago, que hoy día las mitigaciones por emisiones que tienen que compensar las inmobiliarias lamentablemente siguen un parámetro, por así decirlo, forestal. Son X cantidad de árboles por hectárea y finalmente se terminan compensando en cerros lejanos, donde el diablo perdió el poncho, donde el inmobiliario se consiguió que alguien lo dejara plantar, pero que no generan ninguna mejora en la vida cotidiana de las personas. Hoy día hay una imposibilidad de conducir esas mitigaciones ambientales, básicamente traducidas a árboles, a terrenos de yazos como los que ustedes acaban de ver ahora. Eso es una acción sumamente simple. El PPDA es un documento que no requiere ir al Congreso para ser modificado, básicamente por resoluciones autónomas, y por lo tanto sería súper positivo que dentro de las herramientas de gestión que hoy el PRMS, si el nuevo no incorpora, puede incorporar, conducir esa energía de privados que están obligados a compensar por emisiones, que vaya a recuperar espacios físicos. En segundo lugar, hay una iniciativa presidencial que se llama los 16 millones de árboles, que después aumentó 17 millones de árboles, que en un inicio, como buena noticia, estaba radicado en el Ministerio de la Vivienda. Hoy día ya no está radicado en el Ministerio de la Vivienda, pasó a CONAF, en Agricultura. Eso habla, de alguna manera, de que dentro de las políticas de desarrollo urbano del Ministerio de la Vivienda, el tema de las áreas verdes, yo no sé si tienen falta de competencia o falta de interés, pero haber perdido ese proyecto de los 16 millones de árboles como una inyección muy potente de recuperación de espacios de yazo o de espacios grises, bueno, es una oportunidad desaprovechada. Para terminar, yo creo que el mayor síntoma de esta falta de visión integrada, ¿no es cierto?, que se integra con conectividad, con vivienda de entornos dignos, es que la convocatoria de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano es una convocatoria unilateral del Ministerio de la Vivienda. Esa discusión debería ser convocada como una política de Estado, como una política transversal, no sé dónde debería estar: medio ambiente, obras públicas, transporte, vivienda y urbanismo. Esa es la manera de construir política de desarrollo urbano, y no con llamados unilaterales, o tampoco intentar garabatear, por así decirlo, ¿no es cierto?, una pseudopolítica a través de instrumentos de planificación como el PRMS. El PRMS 100 de alguna manera avanza en el llamado modelo de crecimiento urbano condicionado, con algunas cosas mejores y otras peores que lo que teníamos antes. Creo yo, por ejemplo, que este tema de la proporcionalidad, no sé si ustedes conocen el texto resolutivo del PRMS, pero pecando de poder ser la tele, yo creo que hay que profundizar en estos campos, si no, no avanzamos y quedamos arriba en un diagnóstico genérico que estamos todos de acuerdo, pero
Y de hecho el PRMC100, pudiendo pasar el examen de Contraloría, no va a quedar operativo y va a necesitar un reglamento para ser operativo. Bueno, en ese reglamento, ¿qué es lo que va a tener que decir? Que si yo tengo un predio de 60 hectáreas, ¿no es cierto?, que es el mínimo, que en proporción a toda la comunidad de desarrollo es un X%, yo tengo que aportar ese mismo X% en áreas verdes. ¿Cuál es la gracia de ese invento? Que no lo tiene ninguno de los otros modelos. Con esto no estoy diciendo que gracias a esto es maravilloso, pero creo que hay que reconocer también los aciertos. Es decir, que a diferencia de otros modelos condicionados, yo podía postergar la implementación de las áreas verdes y seguir desarrollando mi desarrollo inmobiliario. Aquí, de alguna manera, el precio del suelo zonificado como área verde, el precio del suelo zonificado como residencial mixto, tienen el mismo valor. Porque si yo inmobiliario quiero hacer mis casas y no tengo dentro de mi baño área verde, voy a tener que ir a comprarle al vecino para poder cumplir con ese porcentaje adicional que me está pidiendo el PRMC100. Y eso creo yo que es sano en el sentido que es un modelo que lleva a la par, ¿no es cierto?, la construcción de área verde con el desarrollo inmobiliario. No está incorporado el tema de la carga de uso, porque claramente es distinto tener áreas verdes zonas más densas o menos densas, pero creo yo que es un avance. Y lo otro que yo creo que es un avance es que al menos hay unas reglas de juego iniciales sobre un territorio vasto que con el modelo de las PEDUC, no sé si lo conocen, ¿no es cierto?, que son estas zonas que flotan y que pueden aterrizar en cualquier parte, eventualmente se generaban distorsiones y desarmonías porque los desarrollos de alguna manera podían aparecer en cualquier parte. Aquí al menos hay una visión general de un cierto territorio que se va a incorporar. Eso. Muchas gracias. Quisiera, sin remontarme, como decía, hacer un broma a Noé, partir esta intervención organizada prácticamente en 4 puntos. El primero, tal vez sobre el título del encuentro, conversación sobre el PRMC100, dudas y respuestas sobre el futuro de Santiago. No sé si por mi estado de ánimo o por mi percepción del instrumento preferiría dudas e incongruencias o dudas y contradicciones. Respuestas creo que hay pocas. Sobre la motivación declarada en el documento convocatoria, y a la luz del contacto que hiciera, yo creo, sin eludir una condición país de este momento en que estamos en un cuadro, un escenario radicalmente distinto al que existió al momento del primer intento, el segundo de aprobación de este punto de planificación. ¿No es cierto? Hoy día tenemos claramente a la ciudadanía manifestándose activamente en cuanto a la educación. Probablemente la salud viene mañana y la ciudad pasado mañana. Y esto, y aquí se puede preguntar, no es para el año 78 a lo menos, digamos, creo que la condición es estructural para entender de qué estamos hablando. El 78 el gobierno militar, digamos, instaura de forma bastante ortodoxa, radical, un cierto modelo de desarrollo que lo desarrolla hasta el año 90. Del 90 al 2010, 20 años de gobierno democrático de la concertación, consolida exactamente el mismo modelo, y hoy día, en estos 2 últimos años, tenemos la puesta a prueba del modelo democráticamente aplicado por la Alianza. Es un modelo que en su esencia desnaturaliza las cosas, que desplaza el centro de atención de lo esencial a lo accidental, y de paso deja sin sentido o con un sentido equivocado. La mejor muestra es el tema de la educación hoy día. ¿Qué hace en la discusión de la educación la efervescencia con respecto a la discusión del lucro? Es que convertimos al lucro en la médula de la educación, como la convertimos en la médula de la salud, en la médula del tema de la ciudad. Si de la educación nos preocupa en cuanto al proceso de aprender y enseñar, y tangencialmente, porque es relevante como otra serie de componentes, está el tema del lucro por medio, es válido, pero la condición actual es un sinsentido de cómo se plantean las cosas. Lo que quiero apoyar en mi presentación rápidamente es que pienso que
detrás de la propuesta del PRMS se consolida por enésima vez durante este proceso respecto a los instrumentos de ordenamiento territorial y respecto a la manera de no sé si de entender, de evadir a la planificación, es la instauración muy consecuente al modelo que se está aplicando. Si la decisión es si estamos dispuestos a cambiarlo y en cuánto. El Estado moderno nace para, de alguna manera, conciliar la pugna entre iniciativas privadas particulares con intereses colectivos. Creo que hay una primera equivocación cuando dice que el Estado tiene la responsabilidad de lo colectivo contra el interés individual. No hay tal, digamos. El Estado tiene la responsabilidad de equilibrar y conciliar estas dos fuerzas que están interactuando desde que el hombre es hombre y decide vivir en sociedad. La planificación juega un rol como instrumento de dar forma a estas negociaciones de intereses colectivos y privados, convergiendo a condiciones comunes en que por un lado son oportunidades, opciones de calidad de vida en lo colectivo, emprendimientos, rentabilidades en cuanto a los intereses privados, todo muy válido, pero el tema es que el escenario que de alguna manera transitamos en Chile ya hace mucho tiempo, no voy a entrar, creo que un cientista político, un sociólogo, un historiador también, mucho más que yo, pero de alguna manera hemos construido una manera de operar que nos hace asumir ciertos escenarios en una forma desarticulada, realmente mal planteada. El Estado en este modelo, y no es privilegio de Chile, tal vez hemos sido fanáticos de la aplicación, pero es un modelo consagrado a nivel mundial, está claramente comprometido con los intereses y la iniciativa privada por sobre el interés colectivo. Eso es, yo creo, bastante difícil de discutir. Se desbarata un cierto orden, hay una instancia de este sinsentido que, por lo demás, lo que genera, y uso como ejemplo evidente, y en el caso de la educación, las desconfianzas sobre todos los agentes sectores, tanto del sector privado, empresarios, emprendedores, como del sector público, políticos hoy día, autoridades del Ejecutivo, parlamentarios, la que se quiera. O sea, la ciudadanía hoy día, ¿por qué pide el plebiscito? Porque quiere decidir directamente. Ya no le creemos a nadie como colectivo. En la educación está enunciado en una escala menor, y lo eludiendo en una mesa anterior, fue la experiencia de Vitacura con respecto a movilizarse los vecinos para adelantarse y decir per se el interés colectivo del conjunto de vecinos sobre la sospecha del interés coludido de la autoridad con los emprendedores a escala local. Se traicionan las confianzas no solamente en estas grandes diferencias, lo decía Pablo Cotrucci en una de sus intervenciones en las cápsulas que vimos hoy día. Los mismos modelos progresivos de ordenamiento territorial, como fue la creación de los SODU perfeccionados en los PEDU, significó motivar a ciertos agentes inmobiliarios nuevos que entraron a operar con las nuevas condiciones del negocio, los cuales, con un instrumento como el PRMS, claramente alentado por la vieja guardia, digamos, por la antigua forma de generar plusvalía y suelo urbano, descoloca a aquellos que habían decidido jugar con las reglas que el propio sistema había impuesto años antes. Entro al PRMS 100. ¿Cuáles son los principios que autoenuncia como sus titulares? Inducir un crecimiento urbano de mayor calidad. ¿Para quién? Para 163.000 viviendas, 650.000 habitantes que van a vivir de aquí al 2020-2030 en la cinta, llamémosla, poniente en estos 5 subsectores. Segundo, consolidar sus centros metropolitanos, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, con la incorporación de un 18%, que significa un 30% de vivienda social. Yo les preguntaría si Maipú, San Bernardo y Puente Alto están interesados y les corresponde recibir más vivienda social. Una pregunta. Voy a pasar rápido para llegar a la Sierra Verde. La segunda sería, ¿quién inventó esta ecuación?
de integración social con un 18% de vivienda social, y que me sospecho que tal vez deba ser 18% de las otras y 82 de vivienda social, exagerando, puede ser 60, para que realmente digan el alto de integración. ¿Cuántas de las viviendas que hay que construir y al año 2030 tienen que ser vivienda social? ¿Cuánto de las otras? Y decidamos la proporción en toda su unificación. Si alguien le quede al modelo de integración social. No es casualidad que se produzca la segregación. Los teóricos lo han estudiado y lo han planteado, con la Alejandra y entre otros. El mejor negocio inmobiliario lo genera la segregación. Tú vendes el barrio elegante al mejor precio si estás solo rodeado de casas elegantes. Vendes el segundo segmento al mejor precio si estás rodeado de ellos o los de arriba, pero nunca con los de más abajo. Y otros. O sea, habría colectivamente una decisión de revolvámonos todos, aceptando de que todo va a valer menos, probablemente menos el último segmento, que es el que tiene menos gravitación de transición. Se repiten todas las áreas de lo que estoy diciendo, ¿no? La educación, la salud. Claro, eso no se estoy replicando. Tercero, lo enunciado en el propio plan, materializar la vialidad culturante. ¿Cómo garantiza la permanencia de reservas de vialidad? Un instrumento que con una mano, estamos hablando de los mismos gobiernos, y aquí además hay un continuo, hay una defensa preciosa, digamos, porque el PRMS fue iniciado por el último gobierno de la concertación, digamos, en su primer trámite, y en su minuto tenía la posición de la oposición del momento, y después se revierte y cambian intendentes, ministros, cambian así que, y más o menos el instrumento, o sea, hay una concordancia absoluta. Por una parte, digo, se fijan se trazan estas realidades tentativas, y por otro lado, con la modificación del artículo 59, se están desafectando hoy día, lo digo con la vialidad estudiante, y después lo voy a agregar, lo insistimos respecto a las áreas verdes, la posibilidad de desgravar aquellos terrenos grabados con instrumentos de planificación que no se han implementado como tal y que quedan en libertad de acción, lo que significa un trastorno probablemente mucho más contundente, con impacto mucho más negativo que el que va a tener el PRMS, esa solo aplicación de ese ajuste del artículo 59. Y por último, materializar el sistema de las áreas verdes. Y aquí voy a ir con una matemática bien básica, digamos, y que están los argumentos de la misma fundamentación y del pago cuando en su minuto hizo el Seremi cuando puso por el Consejo de Gobierno Regional. El PRMS 94 establecía 29.000 hectáreas de áreas verdes. Reconoce que 3.000 fueron implementadas. O sea que un pendiente de 26.000 hectáreas verdes no consolidadas, las cuales se decide borrarlas. Y de los planos, digamos, los planos verde oscuro, verde más clarito, digamos, y otros incorporar las nuevas. La nueva propuesta habla de generar 4.000 hectáreas. Además en este juego, que es parte de la estrategia, digamos, de los modelos comunicacionales, de 10.000 hectáreas de expansión, 4.000 son áreas verdes. O sea, estamos pidiendo 60% para uso residencial mixto y un 40% para áreas verdes que, reconociendo lo que planteaba Julio anteriormente, está generado el mecanismo para generarlas. O sea, hay probablemente una factibilidad más real de que ocurran si se producen los procesos urbanizadores. Después tenemos los matices de los que quedan bajo propiedad privada, en que hay una forestación del privado con subsidios del Estado para forestar sobre todo la propiedad privada, etc. Ya estamos matices demasiado detallados. O sea, en un salto de conejo de una u otra propuesta, se renuncia a 26.000 hectáreas con incapacidad general, digamos, se plantean 4.000 nuevas, o sea, 22.000 al cajón. Hectáreas, parte de las que quedan en este proceso de desafectación. Yo, sinceramente, no siendo promotor de las áreas café, considero que las áreas café son un testimonio de una deuda pendiente a hacerlas desaparecer, que es la mejor manera de terminar con un problema, ¿verdad? Santiago Más Verde, como estrategia medioambiental, plantea este plan de
80.000 hectáreas, que sería el tamaño en toda la ciudad, 70.000 actuales, más 10.000 nuevas, para 7,5, 8 millones de habitantes, en la cual, en una matemática así que distingue a Manolito, digamos, la almacén de la Mafalda, si se multiplican los 8 millones por los 9 metros cuadrados por habitante, de área verde te dan las 6.000 y tantas, no, las 7.000 y tantas hectáreas, que serían las 3.000 de la proceso anterior por las 4.000 de ahora, que estamos alejados. Santiago es verde. Le creo mucho más a la intervención respecto a su anterior planteó Romero, de qué áreas verdes estamos hablando y para qué las queremos. Le creo mucho más a Jane Jacobs cuando dice: no existen densidades altas o densidades bajas, existe la densidad aceptada para cada tipo de ciudad, y dar con ella, con la densidad que se requiere, es el desafío. Bien, insisto en dos cosas. Creo que hoy día, a las circunstancias que significa de nuevo tener un poco en tela de juicio el PRMS 100 por la opción que se abre de Contraloría, me parece una instancia interesante que no hay que ceder, pero mucho más interesante es ver cómo se reacciona, aunque sea tardíamente, porque ya está en vigencia, con respecto al artículo 59. Y para terminar, quisiera leer un brevísimo una frase de Manuel Delegado en su libro El espacio público como ideología, que corrobora un poco este punto de vista medio fatalista, pero creo bastante realista para empezar a tocar el tema, que dice Delegado: ahora bien, ese sueño del espacio público, todo él hecho de diálogo y concordia, por el que pulula un ejército de voluntarios ávidos por colaborar, se derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad y el fracaso. No sé si esto lo vamos a ver también a preguntas, pero quise hacer un pequeño comentario para que por lo menos con una pregunta. Yo estoy enteramente de acuerdo con Pedro Gana en que la conversación sobre la ciudad, no sé si no creo que lo haya dicho así, pero lo voy a traducir así, es una conversación enteramente política y ideológica. La idea de ciudad no es una cosa inocente que pueda resolver lo técnico, se replica en el modelo de sociedad completo que vivamos. Se replica, lo estamos viendo en todas las áreas que se citan, en educación, tendrá el sentido también eso, la salud, y podría llegar al FP. Se han vivido tiempos en que la primacía, digamos, de la energía individual nos ha conquistado a todos. Son años que hemos vivido sumidos en ese campo. Y hoy día parece que empiezan como periodos y terrenos en los que no diera abajo esa lógica para el buen vivir, cosas tan simples como eso. Pero voy a llevar esto a una pregunta bien concreta, no sé si se la tengo que hacer a la Valeria o quién, porque aquí se habla de áreas verdes. Yo quiero entender si cuando se habla de áreas verdes es sinónimo de algo así como áreas comunes, porque yo creo que los espacios comunes no se deben limitar a áreas verdes. Saco de cuento de las calles, me parece evidente, pero en los espacios comunes me puedo figurar ciclovías, en los espacios comunes me puedo figurar la discusión de a qué usuario se va a privilegiar a la hora de otorgarlo. En los espacios comunes me puedo preguntar si son espacios comunes para pobres, para los que se está tirando a un lugar, o son espacios de encuentro de muy distintas clases de gente. En fin, planteo eso como empezar. Porque, perdona, porque cuando tú hiciste tu exposición me pasó una cosa. Me pasó que me estaban explicando el funcionamiento de una máquina, esto es lo mismo que yo creo que nos ha pasado a todos con este gobierno durante un buen rato. A uno le explican cómo funciona una máquina que no tiene. Eso no me voy a repetir. Bueno. Mira, Pero la máquina, pero la máquina. Primero, para tu pregunta, si se considera, no todas las áreas verdes son, o sea, no es sinónimo área verde de espacios comunes, pero hay un punto que hay que tener en consideración que área verde está definido también como un bandejón de 1 metro de ancho por 3 de largo. Eso también es un área verde. Eso la define. Entonces, o sea, hay áreas verdes de muchos tipos, pero eso no implica que una zona
esté definida como área verde se asegure que tú la puedas utilizar, por ejemplo. Por eso te pongo... ¿Una plaza italiana en área verde? ¿Una plaza romana en área verde? Es un espacio público. Es un espacio público. Pero me quería dar el ejemplo del Panteón porque eso también está considerado área verde. Y en el fondo, si tú tienes la concepción de un área verde como un espacio de uso, de integración, que tiene un entorno vegetal, bueno, también tienes panteones de 1 metro por 3 metros de largo que está considerado área verde. Eso no lo puedes usar, claramente. Pasos de feria, claro. Pasos de... Por eso, puntualizar que área verde es sinónimo de espacio público. Lo otro, mira, yo quise contextualizar el ámbito de acción del gobierno regional específicamente, porque muchas veces no entendemos de partida dónde se ubican las intervenciones que se generan de cada uno de los órganos del Estado. O sea, yo puedo decir, ok, hablemos del PRMS, tenemos un documento de planificación territorial que plantea ciertas áreas de expansión para la ciudad, pero los problemas que vamos a tener con eso, o los beneficios, o las situaciones a las que nos vamos a ver enfrentados, ya las tenemos. Ya las tenemos en el contexto actual de nuestra ciudad. Las tenemos, y por eso quise puntualizar también en que nosotros generamos políticas públicas regionales, convenios de programación, y que en esos puntos donde actuamos ya identificamos problemáticas que se van a repetir en las áreas de expansión del PRMS 100 y que en el fondo, si no hemos sido capaces de resolverlas de forma consensuada para el entorno que tenemos consolidado, me parece súper difícil visualizar ahora una solución perfecta para las áreas de expansión del PRMS. Por eso, ya identificando que el PRMS va a necesitar un reglamento para su aplicación, o sea, ya dentro del ámbito del instrumento de planificación territorial hay deficiencias, falencias o omisiones quizás que van a requerir que se genere un reglamento. Ok, o sea, ya estamos partiendo con una situación un poco desmejorada y nosotros en las áreas que están actualmente dentro del ámbito urbano de Santiago también nos encontramos con esa situación. O sea, las problemáticas no son nuevas, no se van a generar producto de la aprobación del PRMS o de que plantee más área verde o menos área verde, sino que los problemas que genera para el municipio o las dificultades, no problemas, sino que las dificultades y las cosas no definidas ya las tenemos. Por eso, me parece súper importante centrar el análisis en cómo mantenemos estas áreas verdes, independiente de la problemática que podamos identificar de dónde están, cómo son, cuáles son los usos que tienen, porque en eso ya no hay que generar un acercamiento. O sea, primero el espacio de áreas verdes se dividen, se consolidan primero las multicanchas, algo que favorezca el uso de la población. Luego nos centramos en los problemas de cómo las mantenemos, cómo las evaluamos. Porque lo mismo, me imagino que lo tocaron, no estuvo en la mesa de conectividad, pero es lo mismo con la infraestructura vial, perdón. O sea, ¿cómo yo puedo evaluar ahora, cómo puedo dimensionar una intervención vial que tiene que favorecer a un sector que todavía no está consolidado? Nosotros tenemos claro que según el Sistema Nacional de Inversiones, los beneficios futuros que vamos a tener son integrables a la metodología de evaluación de proyectos en tiempo presente. Eso podría ser un punto de análisis. Se ofrece la palabra. No, dale. Bueno, quería felicitar a los dos hombres exponentes. Encontré que fue muy inspiradora su palabra y una crítica para la intervención de Valeria. Al final, tus últimas palabras fueron: ojalá que este debate esté vinculado al mundo académico
pública. Creo que me repite mal mis últimas palabras. Su primera palabra para lo que pensaba que era de acá. Perdón, voy a recapitular, me parece claro. Primero, creo, y lo dije, que esta es una súper buena plataforma para exponer las ideas. El mundo académico es un muy buen lugar para llenarse de ideas frescas al respecto. Y mi última intervención fue que estos temas se pueden plantear muy bien desde el mundo académico y luego vincular al mundo público. No sé si se entendió eso. Pero igual Chile, partiendo del mundo académico, para después vincularlo al público. Y como que eso también... Mira, yo estoy acá desde el mundo público, dentro de este debate académico. No sé si... Sí, yo también estoy vinculando al mundo académico. Hay una investigación en el CEP, el profesor Casiano. Entonces, también yo me planteo desde ese espacio, no como un lugar como privilegiado de información o como un lugar como para acceder a ideas nuevas o cosas así. O sea, como que siempre tiene que estar, el debate tiene que partir, como bien lo explicaron incluso para los ecológicos, pero tiene que ser una transformación como desde abajo hacia arriba, no desde el mundo académico hacia el público, sino como algo colectivo. Al final es eso el problema de todo. Que la sociedad está individualizando cada cosa. Es eso. Gracias. Una pregunta genérica para la mesa. A Santiago le faltan áreas verdes. Le falta la reconversión de las áreas cafés en verde, y le faltan áreas verdes nuevas, y le falta la consolidación de lo que decía el programa 94 que debía ser verde. Estamos todos de acuerdo con eso. Estamos todos de acuerdo que la distribución de las áreas verdes es desigual dentro del área metropolitana, y una cosa es vivir en Vitacura y otra cosa es vivir en Cuauhtémoc. El nuevo documento genera una importantísima cantidad de áreas verdes y, como se comentaba en la mesa, genera también una fórmula para materializarla. En eso también estoy de acuerdo. Según mi cálculo, lo que se está proponiendo en áreas verdes nuevas, no en la protección de áreas naturales, es el equivalente a 3,4 veces el Central Park y 1,6 veces el Parque Metropolitano Central. Muy grande, muy grande. Esa es el área verde nueva. ¿Les parece a ustedes, en general, que la ubicación de las áreas verdes en el corredor del Mapocho hacia el poniente, es decir, en la periferia de la nueva periferia, es la zona adecuada para agregarle sus metros cuadrados verdes a Santiago, considerando que no está garantizada la forma de acceder a ello? Es decir, que está ubicado en el sector más externo de la nueva extensión, en el lugar en que Santiago limita con el campo. ¿Es ese lugar para poner los metros cuadrados de la que Yo diría que no, porque probablemente el tiempo que necesita generar, por otro lado, es evidente que es el suelo más blando, entre comillas, o sea, plantearlas ahí, pero no hay garantía de que vayan a ocurrir si no se produce la urbanización. Y cuando se produzca la urbanización, se consolidan como tal en una situación igualmente periférica. Ya que tocaste el Central Park, es bonito acordarse que el Central Park, en el fondo, fue una recuperación de un territorio que ya estaba pre-loteado, urbanizado, y el gobierno de la ciudad lo compró para convertirlo en parque. No es que hicieron el rectángulo cuando la isla era Pampa. En ese sentido sería mucho más valiente, agresivo, partir por consolidar áreas verdes que ya están abandonadas al interior del barrio urbano, en la cual ya hay población consolidada con carencias de la verde. Comparto con Julio, encuentro que por una parte el trabajo que hacen con mi parque es fundamental, y esa partida de la microescala es carísima, casi es el primer jardín y es un primer paso que probablemente ese vecino después debería tener la opción de un parque de fin de semana, de un parque de pichambra, de trabajo, etc. Y ese debe estar en cualquier parte. Por otro lado, consolidar nuestra propuesta de política, el momento política y educación de buena voluntad, de los 16, 17 millones de árboles, también un poco el forestar las calles. Es decir, el área verde es todo espacio público que te da calidad
a la condición de ciudad en la que habitas, sea en el paso, sea en la estadía vecinal, local, coloquial, sea en la ida a un gran parque de fin de semana, a una actividad específica o con un esparcimiento general. Yo creo que todo se construye un continuo de lugares. Después, y es absolutamente cierto en el diagnóstico que el desequilibrio las redes desde el Cono Oriente con respecto al resto de Santiago, pero también quedamos felices que en el Cono Oriente estamos listos, digamos. O sea, uno mira, Ricardo que conoce de todo, ciudades como París, que la imagen desde acá, que son ciudades bonitas, son mucho más arborizadas que Providencia, que Vitacura, Las Condes. O sea, todavía la deuda en cuanto a calidad ambiental de un lugar configurado desde el elemento verde. Otra cosa se nos disocia, que tenemos que afán justo por el pasto de un lugar, queremos tener boca con suerte, como así, pero los árboles, o sea, el macizo vegetal, como sombra, como configurador de calidad espacial urbana, como purificador del aire, retenedor de partículas, etcétera, podría cumplir un rol en cualquier parte. Los pimientos crecen casi por la buena voluntad colocar, o sea, uno los que de cancha, miren, después lo sacan, digamos, pero que fuera salido Chacavía, sustituto agarran demasiada masa y los eliminan, digamos, porque era el Américo, antes era autopista del Cruce Norte. O sea, hay árboles para cualquier condición, por mérito de los árboles, ¿no? Sí, a ver, un poco relacionado con lo que está planteando Pedro, creo que tenemos poco respeto a los árboles y en ese sentido una forma de avanzar en este ámbito es que estas áreas verdes, que es un concepto vacío, realmente lo podríamos llenar con que el árbol efectivamente se transforme en un patrimonio urbano y pudiéramos tener un catastro de nuestro arbolado urbano. Habitualmente los ojos se ponen en las plazas, cuando alguien toca una plaza, un parque, ¿no es cierto? Hay varias personas que gritan, gracias a Dios, que están tocando una, pero cuando se tocan los árboles de las calles, que en muchos casos son maravillosos, nadie dice nada. Y en el arbolado urbano se puede generar una mejora en la calidad de vida súper sustancial. Yo quería tocar y tener un matiz respecto un poco de como del manto del maligno del privado que dice Pedro, que en el fondo no sé, que en algún momento se entendió como que el privado era el maligno. No, es dominante, es no maligno, pero son malignos, a veces son malignos, está perfecto. Pero bueno, es sí, a veces son malignos. Pero unido a lo que tú decías, que en el fondo que esta discusión de la ciudad no es una discusión lenta, sino una discusión política y eventualmente de ideología. Creo yo que hay que tomárselo con calma en el sentido que sea política con ideología de por medio no significa que sea atrincherada. Un poco volviendo a lo que comentaba tú aquí en la primera fila, que la ciudad es una construcción colectiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando uno se junta a hacer algo, tiene que tener la disposición de construir juntos. Y la polis, ¿no es cierto?, de mirar a la política, o sea, están íntimamente unidas, ¿no es cierto?, la vida en la ciudad. Y en ese sentido, quizá la vuelta un poquito forzada, creo yo que el entendimiento del rol del Estado en cómo se construye ciudad, entendido que es un proceso político y colectivo, está como de manos amarradas. ¿En qué sentido? Hay una especie de enfermedad de que todo es concesionable y de que si hay disposición a pagar por algo, eso vale la pena. Y de que si algo no es concesionable o no hay disposición a pagar suficiente, como que esas cosas quedan en segundo plano. Y eso aplicado al PRS-100 es bien sensible, porque en el fondo se le está cargando al privado eventualmente una obligación que el Estado debiese estar preocupado de proveer como bien público. En el fondo no solamente es dejar de planificar, sino que también es dejar de invertir. O sea, mientras más plata como Estado yo me pueda ahorrar y se la endose al privado, fantástico. Yo creo que eso vamos por mal camino. O sea, yo creo que debiésemos tener la claridad que hay bienes públicos donde el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. Y volvemos a la discusión que ponía aquí sobre la mesa el mismo ministro de Transporte. Si yo tengo un poco más de plata, ¿qué hago? ¿Hago más accesible el transporte público a la gente que más lo necesita? ¿O incentivo el auto eléctrico? Esto es un poquito lo mismo. Me ahorro plata para gastar en no sé qué,
endosando la responsabilidad a un privado o realmente me pongo yo con lucas de mi bolsillo para efectivamente entregar ese bien público? Y eso es parte de la discusión de fondo política de cómo construimos ciudad. Perdón, la decisión entre el transporte público y el auto eléctrico, eso tú dices mezclado, o puede ser una discusión ideológica. Exactamente. La derecha va a decir el auto eléctrico. Acaba de decir lo contrario mismo, lo que más quería dar La felicidad entonces se le está quitando un poco la discusión, pero históricamente la postura, digamos, liberal diría el auto eléctrico. Yo tengo una pregunta bien concreta. Los árboles, por ejemplo, tienen alguna protección. ¿Hay algún derecho del árbol? Un árbol de 300 años. ¿Tiene alguna ley que lo proteja? No, si tú tienes el permiso municipal de corta, puede ser lo que quieras. Pero ahora los municipios cada día más se están poniendo ante un proyecto nuevo, o sea, una modificación vial, por ejemplo. O sea, ahora los municipios lo levantan como una bandera de industria la mantención de la franja arborizada. Se están dando cuenta que no es lo mismo tener un árbol de 50 años que ya requiere un entorno que toda la comunidad que tiene dentro de su imaginario urbano, aunque le compensen con 4 árboles de un diámetro de 5 centímetros. O sea, ellos ya no lo ven como algo favorable tener 5 árboles por el que le están cortando. Ellos, o sea, me ha tocado trabajar con varios municipios que uno de los requerimientos de base para aprobar los proyectos son la mantención de la línea arborizada. O sea, ya se está internalizando por parte de ellos. No, perdón, muy corto, ¿no? Soy partidario, sostengo que este proyecto de expansión urbana de RNC100 busca exclusivamente el lucro para algunos privados conectados con el Ministerio de la Vivienda desde hace unos 5 años hasta acá. Eso es un hecho comprobable y en ese sentido estoy dispuesto a conversar con ustedes en otra instancia para poder demostrar mi aceleración. Segundo, ¿hay negocios antes del plan? sí, naturalmente. Bueno, segundo, con respecto a las áreas verdes. Tenemos que tener muy en cuenta que este proyecto fue rechazado el año pasado. Recién el 30 de marzo de este año fue aprobado, única y exclusivamente, porque el ex intendente metropolitano, hombre de la construcción y por lo tanto adalid de este proyecto de expansión, hizo mucho esfuerzo para convencer a consejeros que en su oportunidad habían rechazado el proyecto para que se dieran vuelta a la chaqueta. Y lo consiguió, y por eso fue que se aprobó. Pero lo consiguió con el argumento de que él se había conseguido con el ministro de Hacienda una suma equivalente a los 80 millones de dólares, es decir, recursos públicos, para que se asignaran a la mantención de estas posibles 2.500, tú hablas de 4.000, yo creo que son 2.500 nuevas áreas verdes en estas zonas periféricas de la ciudad. Entonces, el intendente les aseguró a estos consejeros que ya estaba todo resuelto porque se había conseguido con Felipe Larraín, ¿no es cierto?, que el gobierno le entregara a estos privados para que se mantuvieran estas áreas verdes después de los primeros 5 años. Y para ello sostuvo que se había firmado un protocolo de acuerdo entre el gobierno regional y el Ministerio de Hacienda. En vista de eso, y como yo consideré surrealista el hecho de que el Estado se sacara plata del bolsillo para entregárselo a privados para que finalmente pudieran hacer negocios de tipo inmobiliario, le consulto por escrito, como corresponde, en base a la ley de transparencia, al intendente que me dé copia de ese protocolo de acuerdo presuntamente firmado con Felipe Larraín. No hubo respuesta. Me voy al Consejo para la Transparencia, acuso al señor intendente que no da cumplimiento a esta famosa ley maravillosa por lo demás 20.285 que todos nosotros conocemos y que nos está facilitando la vida para que exista democracia en este país, y el Consejo obliga al intendente a que responda. En el interín, el intendente tuvo que salir de su cargo, todo eso lo conocemos, no voy a hacer mayor cuestión, y la nueva intendenta, una señora, no sé cuánto se llama, me responde la nueva intendenta de que tal protocolo de acuerdo no existe. O sea, no hay financiamiento, hoy día no existen
esos 80 millones de dólares que el gobierno le iba a entregar para la mantención de estas áreas verdes. Esto yo lo cuento como una cosa anecdótica, porque en Chile estamos acostumbrados a la mentira, no es novedad para nadie. Y además por una razón muy simple. Yo les voy a asegurar a ustedes que en los próximos días la Contraloría va a devolver al titular de este proyecto, que dice el Ministerio de la Vivienda, a pesar de que la tramitación la hace el gobierno regional, este proyecto porque adolece de un montón de ilegalidades. Son muchas, no las voy a decir para no aislarlas, pero el hecho concreto es ese. Muchas gracias. Con el sistema de lo que se suena de la ciudad, yo he defendido lo que acaba de decir Patricio y son la realidad que pasa. Pero yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dijeron los panelistas, que es un concepto con todo lo que dijo Pedro Vale, porque bueno, refleja la realidad de lo que estamos viendo. Pero estas cosas las venimos escuchando comenzando desde hace varios años. Y el hecho, por no resolverse estos problemas, incluso no podemos poner nuevos temas sobre el debate porque los problemas básicos no están resueltos ahí, en esta materia. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto sigue teniendo sentido el debate académico ahí, cuando por no avanzar en la discusión política, en materia de política pública, de lo que se relaciona con el debate académico, estamos estancados en el tema? ¿Y por qué la academia, aquí todos los propietarios de la Deusa académico, ahí no se expresan políticamente en el momento en que se están tomando las decisiones de política pública? En el tema del PRMS, que es relativo al centro. Aquí el mundo de la academia es todo silente. Y normalmente la experiencia que hemos tenido nosotros como la ciudad en todos los conflictos urbanos es que el mundo académico se viene a opinar en reservado y opinan y públicamente se expresan después que se han tomado la decisión. O sea, se cuidan enormemente. Claro, entendemos y comprendemos. La universidad tiene el campo financiero. Los académicos no somos ni asépticos ni escépticos. Pienso respecto al caso específico del PRMS, y para empezar a justificar, tuvimos una participación directa dentro del tráfago que significa esta instancia, que fue una convocatoria del intendente Erazo en su minuto, estamos hablando del 2008, que fue cuando se inició la tramitación del PRMS, la presentación de la Serena Metropolitana a la Intendencia. El intendente convocó a un grupo de universidades, de las cuales en la práctica terminamos, creo que 25 universidades trabajando directamente con el equipo de intendencia, digamos, no sé si son de estudio, planificación, se llama, y con el intendente personalmente en varias sesiones se hizo un análisis muy completo y tal como dices tú, sí se entregó a él. Entiendo también que la petición que me está planteando el emplazamiento es a la participación activa por la prensa. Yo te diría que también existió. Hay que ser también hay que colocar las cosas en su lugar, porque quiero aclarar con respecto a Julio que me dice ver al maligno o que estigmatizaba al mercado, a los empresarios. Trato de no estigmatizar a nadie porque en esta pelea quien estigmatizas, victimizas, así que terminas dándole disculpa. Tal vez del que más me quejo es del Estado. O sea, claramente las ciudades se construyen y es vital el emprendimiento, la iniciativa privada. Las grandes ciudades durante el momento han estado siempre asociados a acciones importantísimas de lucro. Pero eso es intereses privados válidos, contrastados y contrapesados, digamos, por el interés colectivo. Cuando existe un Estado que articula ambas funciones, porque también tenemos situaciones y modelos en que el Estado se entusiasma, decide ser la voz del colectivo, decide tomar la iniciativa y tenemos los resultados que tenemos. No me quiero extender en el tema, así que para mí es, ante oposiciones de fuerza válidas ambas, la capacidad de articularlas y potenciarlas en un vector que saque las cosas hacia adelante. Y con respecto al mundo académico, yo diría, más que tomar parte, es generar los argumentos de reflexión sobre la situación que se está generando. Existe la diversidad de puntos de vista que no te la puedes imaginar. Soy en este momento director del Instituto de Estudios Urbanos, y yo diría que el instituto como colectivo y como promedio probablemente tiene una postura sesgada
llegada más a una visión más de centro-izquierda, pero Marco Antonio López, cerebro del 420 y de la actuación urbana en su minuto, era profesor del mismo instituto. Así que, de alguna manera, somos orgullosos de la diversidad de formas de pensar, con un compromiso de entregar argumentos para un mejor decidir. Parece que estamos más o menos a la hora. Tendremos que terminar. Yo no tengo muy pronto. ¿Hay gente a favor de este plan de no, con todo sinceramente, hay. Bueno, me gustaría comunicar con ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. En realidad, en virtud de la hora, vamos a tratar de cumplir el papel que al menos nos habían solicitado, de establecer un marco de conclusiones de las tres presentaciones que han ocurrido. Primero que nada, quisiera naturalmente agradecer a quien nos ha dado hospitalidad hoy aquí, al amigo Bruñoli, y fundamentalmente la idea que ha sido de organizar entre el Laboratorio Ciudad y Territorio, el INDI y el Instituto Urbano de las tres universidades que están aquí presentes, para debatir un poco sobre, porque ha sido realmente un esbozo sobre lo que se ha llamado dudas y respuestas del PRMS-7. Primero que nada, porque coloca el tema, naturalmente, del papel de las academias, y hoy respondo un poco a la pregunta última del interventor, que intervino Jorge Cisterna últimamente, que es el tema del rol, ¿no es cierto?, de las universidades en la construcción de una obra cultural en el país, naturalmente, y de dirigir o encauzar la opinión pública, la construcción de una opinión pública seria y rigurosa. Por tanto, yo creo que sí tenemos un papel y sí tenemos unos deberes que hacer, y en eso nos esforzamos día a día dentro de las dificultades que conlleva, ¿no es cierto?, probablemente no cometer polarizaciones dentro de la plataforma de diferencias que es la universidad. Un primer punto que yo quisiera destacar es que en las tres ponencias, cuyos problemas que se ponen sobre la mesa son vivienda social, transporte y áreas verdes, entre paréntesis, hay una declaración primera que es un poco más ambiciosa, que dice Santiago más integrado, Santiago más conectado, Santiago más verde, ¿no? En el fondo, quisiera destacar eso. Por una parte, los grandes problemas son vivienda, por así decirlo, puestos sobre la mesa, transporte y áreas verdes, esparcimiento, recreación. Y el título que lo orienta es un Santiago Plus, un Santiago mejor. De alguna manera establecer un horizonte ambicioso y un diagnóstico inmediato. Es decir, estamos reconociendo que el Santiago no es Plus, ni es Santiago, sino que probablemente es Santiago menos. Es decir, hay una cierta carencia, déficit que no están atendidos. Lo segundo, y eso me parece a mí que habría que destacarlo, es decir, en el título que se pone, aunque fuera casual, yo reconozco que hay una intención de pensar, ¿no es cierto?, una condición actual que exhibe Santiago, que no es ni de marca mundial, ni de alta calidad, sino por el contrario, y que los grandes problemas que de alguna manera contribuyen a que eso no sea así, no han sido puestos sobre la mesa a debatir de manera integral. Creo que hay una discordancia importante. Lo segundo que yo quisiera manifestar acá públicamente es que, por supuesto, que estamos ante la solución de un problema complejo. Todas las intervenciones, unas más, otras menos, de alguna manera nos hablan, ¿no es cierto?, de que estamos frente a un problema y un proceso complejo. Claro, yo estoy diciendo algo que es obvio, pero resulta que el problema es que no puede ser obvio, se ataca de la manera correcta. Justamente se ataca de la manera más simple y elemental y reductiva posible. Entonces, podríamos decir que hay una discordancia natural hasta el día de hoy no superada entre el fenómeno que observamos día a día. De hecho, lo que ha presentado Paola, ¿no es cierto?, al respecto a la vida diaria de los distintos habitantes en la investigación que llevan adelante, lo que revela es que esa cotidianidad
no coincide naturalmente con las declaraciones de política pública a nivel general o de los que gobiernan la ciudad o los que tienen que ir con la ciudad. Por tanto, yo creo que hay una discordancia entre el fenómeno, los instrumentos y la realidad de los hechos. Yo creo que esto es muy grave. Es decir, quien realmente no observa la realidad de los hechos a la luz de los hechos mismos, lo que genera es una utopía, una ilusión, una reducción, una simplificación y por tanto, y sigo con un segundo tema en consecuencia, que no tiene capacidad para solucionar el problema real. Porque todos sabemos que para solucionar un problema complejo y un proceso complejo se requiere conocer a fondo el problema. Si no se conoce a fondo el problema y no se exhibe con la contundencia, consistencia que ello exige, lo más lógico es hacer que la respuesta sea una simplificación a ese problema. De allí yo creo que hoy día nos vamos enfrentados, y en eso yo coincido, creo que coincidimos todos, pero Pedro lo advirtió, de que hoy es el tema de la educación, mañana es de la salud y pasado mañana de la ciudad, porque en realidad estamos frente a más de lo mismo, es decir, a una pérdida, ¿no es cierto?, de articulación de lo que podría ser un cierto equilibrio de actores que son relevantes, sabiendo que son todos relevantes, pero que podrían ponerse sobre la mesa a conversar desde los distintos flancos en que estas posturas ideológicas o técnicas tienden, vale decir, el sector público, el Estado, los que gobiernan, las autoridades generales o las locales, el sector privado, los que en realidad tienen intereses privados, las organizaciones no gubernamentales o ciudadanas, por supuesto, y naturalmente las universidades. Y en ese sentido, cada cual tiene un papel. Las universidades no somos ni la extensión de los ministerios, ni tampoco somos la representación de los intereses privados. Por lo tanto, somos una tercera opinión, así como las organizaciones no gubernamentales o ciudadanas tienen otro papel, y ese equilibrio de esta figura de un cuadrado no debiera ser deformada ni en trapecios ni en rombo, porque verdaderamente perdería su consistencia y su coherencia. Y ahí viene un punto fundamental de los tres temas que están sobre la mesa. Es decir, integración, o digamos, conectividad, transporte, integración social y áreas verdes, que es cuál ha sido la capacidad que hemos tenido los distintos actores que he citado, por supuesto agrupando a las distintas fuerzas que tienen que ver con la complejidad del problema, para ponernos a conversar en el tono adecuado. Yo creo que ese es el punto. Es decir, aquí está sobre la mesa un tema de calidad. De calidad, es un tema de calidad que es el que nosotros aspiraríamos. Y por otra parte, naturalmente, ese tema de calidad ha sido en cierta medida colocado en probablemente modelos de sociedad que tienen que ser confrontados, porque naturalmente son temas ideológicos y temas políticos que no podemos eludir. En ese sentido, de lo que he observado de las presentaciones distintas, obviamente el tema del límite urbano, ¿verdad?, es un pelo de la sopa, por así decirlo, porque en realidad es cierto que el límite urbano podría ser un pretexto para manifestar una discordancia o para manifestar una problemática, pero en verdad no soluciona el problema de fondo. O sea, ni que exista ni que no exista, sino que el tema de fondo son verdaderamente las contradicciones que se manifiestan al interior de las mismas problemáticas. Hay una altura de la reflexión que yo he hecho, de la conclusión que hay, me parece sumamente importante, y esto yo creo que desde la academia sí es una cosa importante, es colocar lo que decía el profesor Romero, ¿no es cierto?, es colocar sobre la mesa el valor de las ciencias o el valor del conocimiento para poder responder a determinadas problemáticas. El propio profesor Aguaguat, ¿no es cierto?, daba una serie de datos duros, de antecedentes de experiencia, de la que la historia registra, de la solución o el enfrentamiento de estos problemas. Por tanto, parece como de un simplismo total que en este momento esos datos nos comparezcan como evidencias o como constataciones para poder tomar decisiones más acertadas o menos acertadas.
Hoy día la geografía ha avanzado notablemente, las ciencias sociales, también los estudios urbanos. O sea, si no, ¿por qué no en 1850 en Barcelona se genera el urbanismo a raíz de los diagnósticos negativos que tenía la ciudad de Barcelona y que requería una expansión que tuvo como consecuencia un ensanche en que las soluciones técnicas fueron evidentes, fue un cambio de la realidad existente? Entonces, si nosotros no aprendemos de lo que la historia nos ha dado, de las disciplinas que han avanzado, de la planificación urbana, de la arquitectura del paisaje, del diseño urbano, del proyecto urbano, de la ingeniería de transporte, etcétera, etcétera, y realmente queremos solucionar a partir de voluntarismos, digamos, populistas o declaraciones ideológicas sin los datos necesarios para poder enfrentarlo, hoy en día el tema de las políticas públicas queda realmente vacía de contenido para poder enfrentar las soluciones que son complejas. Y en ese sentido, yo veo que hay dos situaciones, por lo menos las tengo que decir, de lo que he visto, que afectan o que atentan contra el papel de las universidades. Y yo me hago responsable del papel que uno le toca cumplir. El primero es la realidad que enfrentamos. Es una realidad en la cual, como decía, se hace muy difícil que los entes privados, públicos o las organizaciones no gubernamentales reconozcan que la universidad tiene un papel difícil, delicado y que se requiere de que se la acepte en su condición, que no se le pida una cuestión que realmente no va a poder asumir. Y esa condición es fundamentalmente de tercera opinión. Tercera opinión, realmente era una opinión crítica, autorizada, probablemente variada, que no es unánime, pero que sí tiene algo que me parece importante a la hora de las conversaciones, que es la idoneidad y la coherencia de los planteamientos que se podrían plantear. Lo segundo es la frecuente tendencia que ha habido en las universidades, y yo hablo de la Facultad de Arquitectura, porque no podría hablar sobre la ciencia en general, de pérdida de gravitación de las disciplinas de la planificación urbana, de la geografía urbana, de la arquitectura del paisaje, del diseño urbano o del proyecto urbano, en términos de la enseñanza, vamos a decir, de la arquitectura del urbanismo, y por el contrario, la propensión a una contracción disciplinar y profesional en la cual la arquitectura ha quedado un poco ensimismada como una mera respuesta morfológica. Y yo diría que en esa condición de contracción profesional y disciplinar, evidentemente la pérdida, ¿no es cierto?, del rol de las otras áreas ha sido evidente. Finalmente, yo quisiera reconocer que si bien la propuesta que ha hecho el laboratorio, ¿no es cierto?, su directorio, de organizar la conferencia en torno a 3 paneles, hablando concretamente de vivienda social, transporte y áreas verdes, no es menor que los 3 aluden a algo que lo han dicho todos los presentes en las exposiciones, a una necesidad de visión integrada, se habla. Pero la visión integrada requiere de nuevo reconocer que esos aspectos tienen una lógica sistémica. Es decir, no es una lógica que deriva de una condición fija, estática o condicionada, sino que tiene una lógica sistema. El sistema de transporte, por algo su nombre es así, el sistema de áreas verdes y el sistema, por así decirlo, social, de integración social, son 3 sistemas que en aquellos lugares donde se constituyen en elementos de buena ciudad están resueltos integradamente, trenzadamente, articuladamente entre los sectores que he mencionado y particularmente entre el sector privado y el sector público. Por tanto, lo que aquí está apareciendo naturalmente no es un modelo A, supongamos de estatización completa, ni un modelo B de privatización como individuo, sino que una situación un poco más intermedia, más razonada, más de sentido común, donde el negocio de la ciudad, voy a emplear esa palabra adrede, sea el negocio de todos, sea un buen negocio para todos, y no lo que está ocurriendo
de que sea un buen negocio para muy pocos y un mal negocio para todos los demás que quedan fuera de ese beneficio. Y quisiera recordar lo que decía el propio Pedro: las grandes ciudades que muestran episodios notables generalmente han sido buenos negocios para todos, no solamente el Central Park, sino que otros episodios de ciudades, e incluso la propia ciudad de Barcelona, que nadie podía dudar del carácter especulativo de los catalanes, ha dado por resultado una ciudad espectacular en calidad y en dignidad de los seres que habitan. Por tanto, es conciliable, es articulable, ¿no es cierto?, la calidad de vida con verdaderamente el tema de una buena ciudad. En eso yo creo que pudiéramos tomar como desafío a la decisión de que las universidades tomaran un cierto liderazgo, que yo creo que es necesario, que esta propia estructura que hemos tocado dé lugar nacionalmente a una alianza un poco, o una agenda un poco más de largo aliento, porque quizás el tema de fondo que queda sobre la mesa fue planteado en la mesa 2, con la necesidad, ¿no es cierto?, de discutir el gobierno del territorio de la ciudad capital de Santiago. Porque al final de cuentas, la ciudad de Santiago tiene una forma que es la que se muestra generalmente en los mapas y con la cual se representa, donde el PRNS está planteado a escala 20.000, creo yo, la propuesta. Y resulta que, si vemos los problemas reales, están en escala 1 a 1, y están probablemente visualizados en escala 5.000 o 10.000, como está confirmado en todos los estudios urbanísticos de las últimas décadas. Por tanto, ahí hay también un esfuerzo que hacer para poder entender la realidad de los hechos en la escala adecuada. ¿Qué persona hoy día que va al médico se atiende simplemente por una especie de boceto general que le hace el médico sin radiografía o sin una serie de datos duros que refleje el estado en que se encuentra esa persona? Por tanto, yo creo que nosotros hemos perdido autoridad. Digo, todos los que realizamos la ciudad, incluido sector público, privado, organizaciones no gubernamentales y universidades, al no decir con precisión, con consistencia, de que la escala de los problemas no se resuelve en la abstracción de los problemas, ni en la reducción y la simplificación, sino que justamente por reconocer en los hechos la realidad de estos. Y esa realidad de los hechos no es la figura que en Santiago se muestra ni sobre la cual el PRNS trabaja, porque la realidad de los hechos es una ciudad que no es la mancha que se habla, sino que es una ciudad absolutamente formada por construcciones totalmente visibles dentro de ella. Dentro de la presentación que se ha hecho se destacaron 3 comunas: Maipú, Puente Alto y San Bernardo. Porque esas 3 comunas tienen ciertas características que lo hacen de cierta calidad, por así decirlo, o de cierta identidad, porque han tenido unos patrones históricos de asentamientos originales que no necesariamente estaban adscritos a circunstancias como han sido las comunas de Los Espejos o como comunas como Reina. Por tanto, yo creo que en la diversidad de los hechos que hay sobre Santiago deberían buscar las soluciones. Y es más de lo mismo. Hace 30 años se viene diciendo, o 40 años, que la ciudad de Santiago no es una sola ciudad, que es una ciudad con muchas ciudades dentro, y que dentro de eso los gobiernos locales tienen una responsabilidad, pero que tiene que ser articulada con un gobierno metropolitano o con una autoridad más superior de transporte, de medio ambiente o de territorio, ¿no es cierto?, en que puedan articular dentro de lo que he sostenido anteriormente las sinergias de los polos extremos para producir unas ciertas nuevo vector, como decía Pedro Vane, ¿no es cierto?, en el actual. Yo, en realidad, siempre quedo con una visión más bien positiva de las cosas. Creo que lo bueno de este seminario es haber dicho, pienso yo, que el PRNS no está bien. Y por tanto, lo que nos preocupa ahora es cuál es la política de desarrollo urbano que debiera construirse dentro de la pluralidad de visiones que hay para que realmente se enmienden los rumbos. Porque si hay una cosa que aprendí en la vida es que hay que reconocer que uno se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando uno se equivoca y lo reconoce, crece. Y cuando no, es un beato o un dogmático, que es algo peor que ser una persona que reconoce su equivocación. Gracias. Hola, buenas tardes. Tenía un documento para leer, pero creo que por ahora, porque además creo que muchas de las cosas que estaban contenidas
seguridad. Más bien voy a tomar algunos puntos y a modo también de conclusión y cerrando este encuentro, ¿no? Lo primero que quiero decir, y hablo en representación de nuestro decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, el doctor Prat, que por razones obligatorias no pudo venir, está en este momento en la devolución de nuestra facultad, ¿verdad? En el proceso que estamos viviendo, y por lo tanto no puedo estar presente aquí, aún no hemos sido partícipes de esta coorganización junto con el laboratorio de la Universidad de Portales, de la Facultad de Arquitectura, en el cuadro, efectivamente, y también con Pepe Rosa, con Tomóris, en fin, la gente que ha estado en esto. Y ahí quiero dedicarme unos minutos a celebrar esta iniciativa de tres entidades universitarias, entre las cuales hay públicas y privadas, ¿verdad? Y que nos interesan los temas de la ciudad, nos interesa la calidad y nos interesa avanzar en agendas concretas. Y se armó esta alianza entre las tres universidades, y en el cual este es un segundo paso, una segunda iniciativa, vienen otras, ¿verdad? Y esperamos ir cerrando esa deuda que decía Jorge, que tenemos como universitarios frente a los temas país, y que en parte tienen movilizado a los estudiantes en las calles, porque hemos estado ausentes en muchos de los debates centrales de que ameritan cambios fundamentales en este país. Y hay tres cosas que están en esta alianza, en esta búsqueda de esta alianza universitaria. Uno es la posibilidad de proveer estudios objetivos y estudios que respalden las decisiones que tienen que ver con la ciudad o con políticas públicas, ¿verdad? Y ahí efectivamente Jorge también tiene el clavo. Una de las razones que hay de este silencio de las universidades es que por el modelo de financiamiento que tiene la Universidad de Chile, están de alguna manera secuestradas por intereses a los cuales no pueden contravenirse, porque sería absurdo, porque es la mano que le da de comer. La Universidad de Chile, la universidad pública por excelencia, fundada en la República, tiene el 92% de su financiamiento autogenerado por recursos propios, que son matrícula y prestación de servicios. Solamente el 8% se lo da el Estado de forma directa. Por lo tanto, es difícil, si tiene auspicios, si depende de sus estudiantes para el financiamiento, ¿cómo puede reclamarse independencia absoluta, ¿verdad?, frente a los temas que ameritan? Yo no digo que en esto haya una complicidad para el país, ni mucho menos, hemos participado, pero seguramente no es suficiente. Y por otra parte, la posibilidad también tiene esta alianza de anticiparse a las decisiones. Y en este sentido hubo una anticipación, porque esta iniciativa de Genaro vino a partir del hecho de saber que la Contraloría no había terminado de emitir su informe, por lo tanto hay la posibilidad de revertirlo. Si hubiéramos sabido que esto estaba sellado, probablemente hubiéramos cambiado o no hubiéramos insistido en él, digamos, bueno, mal que estábamos en desacuerdo, más aún que estábamos en desacuerdo, pero la posibilidad de influir, y se armó esta trilogía, a partir de la posibilidad de que se revierta ese escenario y podamos replantear las cosas en cuanto a la definición del plan regulador metropolitano. Y por último también esta trilogía de acciones, que ojalá se sumaran más universidades frente a estos temas, es también la posibilidad de que nos hemos dado cuenta, hemos madurado como sistema universitario. Con Pedro compartimos la mesa de todos los viernes como directivos de la agencia acreditadora de carreras de arquitectura, arte y diseño, una de las principales agencias que acredita en Chile estas carreras. Hemos advertido también que se ha dado un paso de madurez, del cual esto es una manifestación, y es entender que la docencia no basta para ser universidad. Y nuestro sistema universitario ha estado basado fundamentalmente en la docencia. Y la docencia tiene alas muy cortas a la hora de meterse en un problema país. Y muchas de las universidades privadas prácticamente no tienen investigación, extensión y creación. Funcionan solamente sobre la base de la docencia. Y con la pura docencia es imposible realmente meterse en los temas país, influir en las decisiones políticas públicas, etc. Entonces aquí, afortunadamente, la Universidad de Chile, la Católica y algunas pocas más tienen investigación dura, tienen buenos investigadores en eso y tienen mucha incidencia. Pero en el campo de la arquitectura y el urbanismo, reconozcámoslo, estamos muy atrás. Nos falta mucho camino que recorrer para poder realmente, estudios hay, publicaciones hay, pero para realmente poder influir en las decisiones, ¿verdad? Y tomar decisiones correctas como país, informadas y que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Y en ese sentido,
el reclamo también de los estudiantes por incorporar contenidos sociales en los ramos, contenidos sociales en la nacional de la universidad, tiene que ver también con que este puro refugio en la docencia no es capaz de abordar los temas centrales. Y no es casualidad que esta mesa, este seminario se haya organizado sobre 3 institutos, ¿verdad? Y no sobre las escuelas. Un detalle un poco técnico, pero el instituto justamente su base en lo interdisciplinario, la investigación y no la docencia, aunque podamos hacerlo, pero esa es nuestra base. Y en ese sentido me gustaría seguir operando en esta trilogía, como digo, ojalá con otras universidades para incluirme. Ahora, refiriéndome especialmente al PRMS, creo que ya se ha dicho todo. Yo creo que yo tengo una hipótesis de por qué nos cuesta tanto hacer buenas ciudades. Porque creo que nos llama la atención que en la arquitectura tenemos un liderazgo indiscutible a nivel internacional. En arte tenemos todas las caras que nos miran, artistas, somos realmente un país que se destaca, pero en materia urbanística, de ciudad, estamos muy atrasados. Medida el indicador que se quiera, como calidad de vida de ciudades, como planificación, etcétera, como muchos de los indicadores. Y yo creo que lo que pasa es que hemos llegado muy tarde a lo que es como sociedad, muy tarde a la modernidad y muy tarde a la urbanización. Somos ciudades muy nuevas, somos sociedades nuevas y no hemos logrado consolidar los protocolos de acuerdo para una convivencia sana en un territorio. Y por eso ocurre estos rechazos, ¿verdad? De que un grupo, lo han graficado mucho mejor mis antecesores, de que un grupo no quiere vivir con el grupo que se considera más bajo. Y pasa lo que pasa, que la gente de Maipú va a trabajar a Vitacura, porque en su fuente de trabajo, en su cercanía, no hay fuentes de trabajo, ni colegios, ni universidades equivalentes a las que necesitan. Y por otra parte, en Vitacura no hay personal de servicio que esté dispuesto a hacer un trabajo cerca. Entonces, esa falta de acuerdo, de convivencia, de cómo queremos vivir, que tiene que ver con tolerancia, que tiene que ver con acuerdos de cómo usamos transporte privado, público, etc., es lo que en el fondo nos ha impedido tener una mejor ciudad. Entonces, este plan lo que hace es que no va, y creo que el malestar que tenemos todos los que estamos en desacuerdo con él, es que no apunta a los temas centrales de mejorar esta convivencia. Al revés, creo que algunos, como se han mostrado aquí, lo va a agudizar, va a acentuar la segregación social, va a producir vivienda social en Maipú y La Pintana, en Monte Alto, donde ya tienen suficiente, ya no quieren vivienda social, ellos quieren otro tipo de vivienda, otro tipo de usos, otro tipo de usos de suelo, de actividades económicas, etcétera, que diversifiquen su base económica y que hagan una ciudad más completa y no uniclasista o uniactividad. Entonces yo creo que eso es lo que hace, y a mí me hace explicar, esta reflexión me hace explicar el fenómeno del mall, de por qué en Chile es tan exitoso el mall y por qué ha funcionado tan bien. Y yo creo que el mall lo que hace es la expresión de la renuncia a la ciudad como escenario de la vida social compleja y rica. Y ante la imposibilidad de actuar sobre la ciudad, creamos esta especie como de maqueta de una ciudad, que es el mall, donde todo ocurre a pequeña escala y sí se puede controlar. Ahí tú puedes controlar el clima, puedes controlar la seguridad, puedes controlar la estética, incluso las pautas estéticas, la promoción de invierno y toda la gráfica de niños, todo bien, el estacionamiento, todo lo que sabemos. Clima, hay que decir, ¿no? Se llama vendemos de que llueva, que haya tormenta. Capaces de que eso mismo, que en una ciudad normal debería ocurrir en cualquier parte, en la calle, aquí ocurre en un pedazo, ese pedazo acotado. Y los malls hoy día ya no solamente tienen comercio, tienen iglesias, tienen museos, tienen centros médicos, y dentro de poco seguramente van a tener viviendas. El paso siguiente va a ser que tengan vivienda. Y ahí se va a completar el ciclo de la ciudad ideal en miniatura, perfecta, y que el resto se cae. Bueno, exactamente. Acá de maqueta. Y por último, lo que quiero, que me dejó dando vuelta, el tema, la última pregunta que tiró en tono irónico de Pato, dijo, pero hay alguien que está a favor de esto. Y que es una cosa bien de fondo porque es curioso que estemos hablando sobre algo en lo que en la Valencia estamos todos en desacuerdo, pero que lo que aprobamos, ¿no? Que nuestra institucionalidad, inclusive de dos gobiernos que signo opuesto, la han aprobado. O sea, algo está mal.
estemos desaprobando un público bastante heterogéneo y que representa bastante sensibilidad aquí, estemos todos en desacuerdo con algo que es lo que hemos aprobado y que es la ley. Y yo creo que con el lucro pasa algo parecido. Yo creo que si hubiera sido un debate sobre el lucro en la educación, nadie estaría de acuerdo. En un gobierno que cree en el lucro, yo creo que ya nadie estaría de acuerdo. ¿Por qué estamos aceptando el lucro? En algo que estamos en desacuerdo. Entonces hay algo que está mal. Y por eso está la movilización estudiantil como está. Porque no hemos sido capaces de adecuar, digamos, nuestra institucionalidad, nuestra institución, nuestras leyes a lo que realmente queremos y sentimos. Y esto es una manifestación de lo que está pasando en la ciudad. Entonces yo creo que esto que se ha dado y quisiéramos seguir insistiendo en él, esta mesa de tres patas, ¿verdad? Que el Estado, hemos tenido hoy día un ministro, Valeria, que representa también el gobierno regional, y que en nuestro deseo como organizador hubiéramos querido que hubiera más representantes del Estado y de instancias intermedias, del municipio, etc. Está la universidad, ¿verdad? Que representamos otro sector técnico, por así decirlo, la territorial, la universidad, y por otro lado la ciudadanía. Esta mesa de tres patas, quisiéramos que en esta organización siguieran adelante juntas porque controlar la estética, incluso las pautas estéticas de la promoción de invierno y toda la gráfica de abastecimiento, todo lo que sabemos, el clima, lo que decir, ¿no? Si aprendemos que llueve y tormenta, porque hemos sido capaces de que eso mismo, que en una ciudad normal debería ocurrir en cualquier parte de la calle, aquí ocurre en un pedazo, ese pedazo agotado. Y los moros hoy día ya no solamente tienen comercio, tienen iglesias, tienen museos, tienen centros médicos, y dentro de poco seguramente van a tener vivienda. Es el paso siguiente, va a ser que tengan vivienda. Y ahí se va a completar el ciclo de la ciudad ideal en miniatura. Perfecto. Y que el resto se caiga. Por exactamente. Lo acaban de maqueta. Y por último, lo que quiero que me dejó dando vuelta. El tema, la última pregunta que dio el don Jerónimo de Mato dijo, pero hay alguien que está a favor de eso. Y que es una cosa que de fondo porque es curioso que estemos hablando sobre algo en lo que la Valencia estamos todos en desacuerdo, pero que es lo que aprobamos, ¿no? Porque nuestra institucionalidad, inclusive de dos gobiernos del signo opuesto, la han aprobado. O sea, algo está mal que estemos desaprobando un público bastante heterogéneo y que representa bastante sensibilidad aquí, estemos todos en desacuerdo con algo que es lo que hemos aprobado y que es la ley. Y yo creo que con el lucro pasa algo parecido. Yo creo que si hubiese un debate sobre el lucro en la educación, nadie estaría de acuerdo. Y en un gobierno que cree en el lucro, yo creo que nadie estaría de acuerdo por qué estamos aceptando el lucro. En algo estamos en desacuerdo. Es algo que está mal. Y por eso está la movilización estudiantil como está. Porque no hemos sido capaces de adecuar, digamos, nuestra institucionalidad, nuestra institución, nuestras leyes a lo que realmente queremos sentir. Y esto es una manifestación de lo que está pasando en la ciudad. Entonces yo creo que esto que se ha dado, y quisiéramos seguir insistiendo en él, esta mesa de tres patas, ¿verdad? Que el Estado, hemos tenido hoy día un ministro, Valeria, que representa también el gobierno regional, y que en nuestro deseo como organizador hubiéramos querido que hubiera más representantes del Estado y de instancias intermedias, del municipio, etc. Está la universidad, ¿verdad? Que representamos otro sector técnico, por así decirlo, la territorial de la universidad, y por otra parte la ciudadanía. Esta mesa de tres patas, quisiéramos que en esta organización siguieran adelante juntas, porque la única forma de darle estabilidad al sistema y que realmente las decisiones que se tomen sean correctas y sean las que mucha gente quiere. Eso, y creo que ya estamos pensando en un tercer tema, ¿verdad? Que es el tema de la gobernabilidad de las grandes ciudades. Quizá no se sugiere para que esto realmente tenga